sé si lo entiendas, es Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, pues ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El PRI está diciendo que no va a defender a los migrantes a Estados Unidos como legisladores en una comitiva de senadores, pues para evitar que se imponga este impuesto del 3.5% a los aranceles, que incluso en los Estados Unidos es anticonstitucional porque es un impuesto sobre un impuesto, un doble impuesto, y que no van, pero que están muy cerca de los paisanos. Andan diciendo, no entiendo, Aurelio, a ver, explícame, es como me cae gordo el gobierno, entonces quiero que le vaya mal a México, incluso hasta en los Estados Unidos, ¿o qué? Pues sobre todo es, pues, No, ¿verdad? pues bueno, es estar extraviado en la intrascendencia, ¿no? Como te lo he dicho aquí muchas veces, el PRI hoy solo es un logotipo. Ajá. El PRI ya no es ese partido que ganaba elecciones, el PRI ya no es ese partido que tenía como referente el liberalismo social de don Jesús Reyes Heroles, el que tenía un planteamiento de Estado y de país. Podría estar de acuerdo o no, pero el PRI era un partido que estaba en todos los rincones del país, que dialogaba con toda la población del país, con todo el pueblo, que tenía un diálogo dinámico con distintos sectores y que era un partido con muchas corrientes, unas más liberales, otras menos. Yo siempre me identifiqué con las corrientes más liberales y modernizadoras del PRI. ¿De Reyes Heroles? Correcto, pero que había un diálogo y que había un planteamiento. Eso se acabó. Y en esa intrascendencia, pues vemos estas cosas que no tienen ni ton ni son. Efectivamente no tiene nada que ver. Sí, el Poder Judicial, la elección, ¿qué tiene que ver con el impuesto a las remesas? No tiene absolutamente nada que ver. Al revés, ojalá que los pocos legisladores que quedan del PRI pelearan con más fuerza a favor de los migrantes, en algo que sabemos que va a ser difícil, pero deberían de pelear más por ello y deberían de hacer una crítica mucho más profunda y efectiva a la elección judicial, que como lo hemos platicado aquí, tú y yo no coincidimos, pero pues para mí fue una farsa, es decir, se votó por candidatos que ya estaban seleccionados, pero el PRI nunca logró, como prácticamente nadie de la oposición, articular una crítica profunda. Cayeron en la trampa y criticaron el voto popular cuando ese no era el problema de fondo, sino su farsa, es decir, que se impusieran candidatos previamente seleccionados. Jamás los vimos haciendo esa crítica ni haciendo una propuesta. Tampoco los hemos visto hablando de la terrible debacle educativa que estamos viviendo, con la gente aquí metida después de que Morena le regresó el poder que se le había quitado con la reforma educativa que hicimos. El PRI está ausente de esos debates, no quiere hablar de ello, está perdido y sale con estas ocurrencias. Entonces, pues no, ¿qué te digo? Es el extravío de la intrascendencia, Juan. Pues sí, parecen muy extraviados, Aurelio Nuño. Rápidamente, me gustaría saber, con respecto al llamado a no participar en la elección del Poder Judicial, una elección en la que tú no estuviste de acuerdo de origen, con la reforma al Poder Judicial, lo hemos discutido ampliamente en estos micrófonos y lo seguiremos haciendo, pero a ver, una vez que ya es una realidad la elección, como lo fue, el llamar desde algunos sectores de la oposición a los mexicanos a no ejercer su derecho y su responsabilidad del voto, uno por el cual se ha luchado mucho, incluso sangre de héroes se ha derramado para que nosotros tengamos hoy ese derecho, pues no los afectó a ellos mismos principalmente que a nadie, porque ahora están muy molestos porque quienes ganaron las elecciones son perfiles que de alguna manera comparten ideología con la Cuarta Transformación. Pero aquí se sentaron muchísimos candidatos y candidatas, Aurelio, en este lugar en el que tú te encuentras, que no eran necesariamente afines a la 4T, muchos totalmente apolíticos, otros en contra, y pues no votaron por ellos porque quienes iban a votar por ellos no participaron porque les dijeron que no fueran. Bueno, no, primero, yo no fui a votar. Ajá. Yo no estoy de acuerdo con esta elección. Creo que son dos cosas muy distintas. Las elecciones y el proceso a la democracia que se ganó con luchas que empezaron con luchas sindicales y estudiantiles desde los años 50, 60 y que después… Desde la Revolución Mexicana. De acuerdo. De ahí surge el Eso PRI, es una cosa, aquel PRI. Sí, bueno, esa es una cosa y otra cosa es esta farsa de elección del Poder Judicial. Y lo repito, la farsa no está en el voto popular. La farsa está en la preselección de candidatos que hizo en su mayoría el régimen, el partido hegemónico que es Morena, y que de repente le plantea a los ciudadanos, vota por los candidatos que yo ya seleccioné. Bueno, también hubo seleccionados por parte del Poder Judicial, Aurelio. Sí, de los cuales para poder seleccionar se requería por fuerza que participaran las ministras afines
al régimen. Ajá. Entonces, incluso ahí tuvieron influencia. Ahora, ¿no crees, perdón, que de origen, si no les gustó la manera de seleccionarlo por las mayorías que tiene la Cuarta Transformación, pues hay que ser una oposición responsable que abone y que deje de tener el repudio popular para que entonces cuenten con mayor representación en el legislativo, por ejemplo, y no se dé el proceso de la manera en la que se dio? Pero una vez que ya se dio así, había candidatos que no eran afines a las 4T, no tenían ninguna posibilidad debido a que no votaron los opositores. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es muy importante cuando tienes un proceso en donde, es mi caso, yo así lo veo, es un proceso que está desarticulando uno de los ejes de la República. Es muy grave. Participar en él, el simple hecho de participar en él es validarlo. A mí me parece correcto que en este caso la forma de protestar frente a un proceso así sea la no participación. Y déjame decirte... Pero erosiona la democracia, Aurelio. No la erosiona. Porque debilita aquí estamos, las instituciones. Para nada. Lo que debilita las instituciones es un proceso que busca tomar control del Poder Judicial con una farsa como elección, porque ya fueron preseleccionados los candidatos. Y déjame decirte, en esta ocasión... al parecer, la mayoría de la población comparte este punto de vista, ya que se abstuvieron de votar el 87% de las mexicanas y de los mexicanos. Un enorme porcentaje de quienes al mismo tiempo, al parecer, están de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo no vería como un triunfo que la gente no salió a votar. Hoy, no, por supuesto que no, pero sí como un reflejo de inconformidad, Juan. Yo creo que aquí, más que la pregunta a la oposición, la pregunta es al gobierno. Es decir, el gobierno y Morena, en lugar de, bueno, no les queda de otra más que salir a decir y echar cuentos de que esto salió muy bien y que están muy contentos. Perdón, pero ahorita que hablábamos del PRI, los ejemplos que pone la presidenta de la República me parecen malísimos. Pero sí, oye, sí refleja, ¿no? Espérame, el doble de votos del PRI tuvo la elección judicial. Imagínate, Juan, que esa es tu comparación con un partido que está desapareciendo. A ver, espérame, no, aquí lo hemos pero dicho. Pero no es la comparación, fue para decirles a los del PRI, oigan, no anden criticando que ustedes no tuvieron votos. Tuvimos el doble que ustedes. Es ridículo, yo creo que es muy mal. El ejemplo que escogió la presidenta es malísimo, pero entre otras cosas porque no tienen defensa, Juan. Cuando el 87%, o sea, 9 de cada 10 mexicanos decidimos no ir a esa elección, es porque esa elección, esa en concreto, es ilegítima. Hasta los defensores de Morena, muchos de ellos, y que están a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum, no fueron a votar. La presidenta tiene una tasa de aprobación muy alta, sigue siendo muy alta, empieza a bajar, pero es muy alta. Hoy, en la encuesta del Universal, que es una encuesta muy seria, que hace Buen Día, uno de los mejores encuestadores de este país, tiene 73% de popularidad. Claro, y fue a votar el 13%, de los cuales el 10% anuló. Es decir, favorables a Morena y al régimen fueron alrededor del 10%, 12% de quienes fueron a votar. Cuando tiene una tasa de aprobación del 73%, yo creo que se deberían de preocupar. Porque por primera vez en 7 años tienen un evento en donde por primera vez se muestra que la mayoría de la gente no está de acuerdo con lo que ellos proponen. Y eso se mostró con no ir a votar. ¿O me vas a decir que en esta ocasión el pueblo ya no fue sabio? Por algo no fue a votar, Juan. No, por algo no fue a votar. Muchas personas. 87% no fue a votar. Y no me digan que es porque la oposición mandó a no votar. Si la oposición no cuenta para algo nada. Algo hay de eso. También Dios. Que es un ejercicio inédito, que no estuvo sencillo de efectuarse. Yo sí fui a votar, era una me llevé farsa. mi tiempo. Y la gente lo sabe. No, farsa era la autonomía del Poder Judicial hasta ahora. Nos cae la pausa, Aurelio, pero bueno, seguimos conversando pronto. Me encantará, Juan, claro que sí. Y me encanta conversar contigo porque casi nunca estamos de acuerdo y hoy no es la excepción. Pero bueno, demostramos que eso se puede hacer de manera muy civilizada. Claro. Gracias, querido Aurelio. A ti, Juan. Volvemos, nos vamos a una pausa.